Buenos días, nuevamente me permito saludarles y en esta oportunidad desarrollaremos eh, el punto de la instrucción del procedimiento. Con ustedes nuevamente, Verónica Mireya Proaño Montalvo, actual defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, egresada del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente aquí les hago mención a las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional. La sentencia 2015-2002 de acción de amparo, la 90-2004 sobre acción de amparo, las normas legales básicas que ya se les he mencionado a tener siempre en cuenta para efectos de interposición de futuras demandas y del tema que venimos desarrollando en todas las clases sobre la ley del procedimiento administrativo general. Básicamente aquí hay que resaltar el tema de los dos tipos de procedimientos que existen. Si bien es cierto, en general se habla del procedimiento administrativo, este se clasifica en dos tipos de procedimiento: el procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa. Asimismo, es de tenerse en cuenta que este procedimiento de evaluación previa, este procedimiento de evaluación previa se encuentra sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a un silencio positivo y a un silencio negativo, y que cada entidad debe señalar estos procedimientos conforme a su texto único de procedimientos administrativos, lo que comúnmente conocemos como los TUPAS, siguiendo todos los criterios establecidos en la ley. Desarrollando ya el tema de la instrucción del procedimiento, hay que tener en cuenta que en el procedimiento administrativo hay una serie de actos de instrucción. ¿Qué nos dice la ley respecto a estos actos de instrucción? La ley señala que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución serán realizadas de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. Asimismo, queda prohibido de realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto según su naturaleza. Sobre este tema de instrucción del procedimiento, vale aclarar que en cuanto a los medios probatorios, se ha dispuesto que el administrador actúe de oficio los que fueran pertinentes para formarle convicción y certeza en su resolución, lo que equivale a que la carga de la prueba corre a cargo de la administración, en la medida en que el administrado puede equivocarse al ofrecer sus medios probatorios o omitir algunos importantes, pudiendo el administrador con una anticipación de 3 días disponer una estación probatoria con un mínimo de 3 y un máximo de 15 días. Es de destacar también que se han ampliado los medios probatorios considerándose como tales, por ejemplo, los documentos, actos, informes, dictámenes, audiencias, testigos, peritos e inspecciones oculares, estando la administración pública prohibida de actuar de motu propio y costo de pericias, debiendo en todo caso solicitar el apoyo de instituciones especializadas, como podría ser en todo caso universidades. Sobre el tema de los medios probatorios en el procedimiento administrativo, este es un punto que va sobre el análisis de los medios probatorios, en el cual la ley ha considerado en sus artículos 166 a 179. Bueno, y aquí se toma como referencia los conceptos y definiciones, ¿no?, de determinada doctrina, donde se observa que relativamente todos conllevan a una misma opinión en general respecto a los medios probatorios. Sobre el tema de lo que es medios de prueba y medios probatorios, los medios de prueba, vale recordar, son aquellos elementos, actividades que sirven para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos planteados en un juicio. Las partes, para formar la convicción judicial, pueden valerse de distintas pruebas
instrumentos públicos y privados, testimonios de terceros, confesión de la contraparte, pericia, etcétera, que son justamente medios de prueba. Los medios probatorios, por su lado, sirven para acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Entonces, aquí en el procedimiento administrativo, estos medios probatorios sirven para producir certeza en la autoridad administrativa competente respecto de los hechos respecto de los hechos que la administración debe decidir. La finalidad de estos medios probatorios es el de acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Es así que uno de los requisitos de los actos administrativos es que los mismos se encuentren motivados tanto fáctica como jurídicamente. Siendo así, la motivación fáctica es la que se sustenta en la actividad probatoria de los administrados. Entonces podemos mencionar 3 puntos básicos de la finalidad de los medios probatorios. Primero, acreditar los hechos expuestos por las partes. En el caso del procedimiento administrativo, los hechos expuestos por los administrados. Segundo, producir certeza en el juez o autoridad administrativa respecto de los puntos controvertidos. Y en base a los anteriores puntos, el juez o autoridad administrativa fundamente con toda legalidad sus decisiones. ¿Cuál sería entonces la clasificación de los medios probatorios? Esta clasificación de los medios probatorios corresponde a la que comúnmente conocemos, a las que se estipulan en el Código Procesal Civil, y son las que se clasifican en medios probatorios típicos, medios probatorios atípicos y las pruebas de oficio, que son aquellos medios de prueba típicos o atípicos cuya actuación el juez o la autoridad administrativa actúan de oficio. Entonces serían medios probatorios típicos la declaración de parte, declaración de testigos, los documentos, la pericia y la inspección judicial. Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el artículo 192 del Código Procesal Civil y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actúan y se aprecian por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el juez o la autoridad administrativa disponga. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez o la autoridad administrativa en decisión motivada puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. ¿Qué elementos conforman los medios de prueba? Entre los elementos que conforman los medios de prueba encontramos, por ejemplo, los textos legales que enumeran habitualmente los medios de prueba, entre ellos instrumentos, testigos, confesión, juramento, inspección judicial, dictamen pericial. Entonces puede admitirse en conclusión que la enumeración de los medios de pruebas no son taxativas sino enunciativas y que nada prohíbe al juez ni a las partes acudir a medios de pruebas no especialmente previstos, situación que se extiende a la autoridad administrativa y a los administrados. Los hechos invocados o que fueran conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o consultar documentos y actas, y asimismo como practicar inspecciones oculares. ¿Qué nos dice la ley respecto a los actos de instrucción? Respecto a los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro tipo de actos. Aquí vale recordar la clasificación de los procedimientos: el procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa por la entidad, el cual se clasifica
en, en el pronunciamiento, conforme al pronunciamiento oportuno de la administración, que se encuentra sujeto a silencio positivo y al silencio negativo. Entonces aquí se trata entonces de actos de determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales debe pronunciarse resolución de oficio por parte de la autoridad, lo que no enerva los derechos y facultades de los administrados. Entonces aquí vale tener en claro que todo órgano u organismo ha de tener un responsable de su substanciación, pero no en concepto absoluto de árbitro juez, sino de parte, porque el Estado, el ente autónomo y otras formas más allá de su estructura y comprensión siempre son parte. Sobre el tema del acceso a la información del expediente? Ese es un punto importantísimo que debe tener en cuenta el administrado a efectos de poder tener conocimiento del estado de su pedido ante la administración. ¿Qué nos dice la norma? Que los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Solo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar, y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 20 de la Constitución Política. Adicionalmente, se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de resolución expresa en la oficina en que se encuentre el expediente. Vemos aquí que, si bien es cierto, la norma nos establece una serie de motivos o procedimientos por los cuales el administrado puede solicitar libremente, hasta de manera verbal, por decirlo así, ante la autoridad competente, el pedido de la información referente al expediente o el estado de este. En la práctica no suele suceder esto. Entonces, lo más recomendable para que uno haga valer su derecho sería el presentarlo por escrito, ¿no?, a modo de solicitud, lo que también podría generar otro procedimiento administrativo, ¿no?, que impulsaría en este caso el administrado. Sobre el tema de las alegaciones, ¿qué nos dice la norma? Que los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad al resolver, y en los procedimientos administrativos sancionadores o en caso de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegaciones o las correspondientes pruebas de descargo. Entonces, sobre este punto de las alegaciones, en la práctica siempre se han venido presentando alegatos, pero lo novedoso es que ahora el derecho de defensa se encuentra mejor custodiado, con la obligación de notificación al administrado con 5 días de anticipación para que haga sus descargos, tratándose de cualquier procedimiento y sobre todo el sancionador. Las alegaciones resultan ser una facultad que tienen los administrados, lo que significa que el no ejercicio de dicha facultad no vicia lo actuado. Estas alegaciones permiten a los administrados exponer su parecer e interpretación sobre el actuado, resultando así un elemento importante del derecho de defensa, ya que da la oportunidad al administrado de replicar las argumentaciones de la otra parte y reforzar también sus argumentos de hecho o de derecho. Básicamente aquí es clarísima la norma cuando establece en su punto número 1 el hecho de que los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio. Aquí esta norma tendría en la práctica más validez sobre el punto de aquellos servidores o funcionarios del Estado. Como ya les he mencionado, la Ley del Procedimiento Administrativo General
también se aplica a estos sujetos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando se ha iniciado una determinada investigación administrativa, que comúnmente se suele denominar así, el administrado tiene el derecho a solicitar, y por lo general se le denomina informe oral ante la administración. En este caso sería la autoridad competente o la institución en la cual uno labora. Y aquí pues el administrado podrá exponer sus argumentos de defensa, pudiendo hacer prevalecer su derecho de defensa. Ahora desarrollaremos el punto de la carga de la prueba. ¿Qué nos dice la ley respecto a este tema o punto de la carga de la prueba? Nos menciona que la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio que se encuentra establecido en la ley y corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer también pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones. Sobre este punto, cabe mencionar que la carga de la prueba en materia de derecho administrativo resulta bajo responsabilidad de la autoridad administrativa, sin perjuicio de que los administrados aporten las pruebas que consideren pertinentes. Obviamente existe una inversión de la carga de la prueba, precisamente porque el funcionario público que tiene la obligación de actuar de oficio a nombre del Estado y es quien debe proponer en todo momento o dar la satisfacción y los mejores servicios a los administrados. Este artículo se encuentra también relacionado con el principio de verdad material, que ya lo he desarrollado al inicio de las primeras clases, y que se encuentra prescrito en el artículo 4, numeral 1.11 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y el cual señala que en el procedimiento administrativo es deber de la autoridad administrativa el de verificar en forma plena los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual se encuentra en la obligación de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan estos acordado eximirse de las mismas. Sobre el tema de actuación probatoria, cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de pruebas siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un periodo que para el efecto no será menor de 3 días ni mayor de 15 contados a partir de su planteamiento, y solo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado cuando no guarden relación con el fondo del asunto y sean, pudiendo declararlos pues a estos improcedentes o innecesarios. También la autoridad administrativa notifica a los administrados con anticipación no menor de 3 días la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución definitiva. Entonces, la ley ha previsto la apertura de un término probatorio no menor de 3 días ni mayor de 15 para que la autoridad administrativa actúe los medios probatorios que le causen certeza sobre los hechos alegados. Se ha fijado igualmente un plazo anticipado de 3 días para que se notifique al administrado de la actuación de estos medios probatorios, y bajo el principio de verdad material se admite la prueba sobreviniente siempre que no se haya dictado resolución definitiva. De lo contrario, esta tendrá que hacerse valer ante la vía judicial. Otro punto a desarrollar es el de la omisión de la actuación probatoria. Sobre este tema de la omisión de la actuación probatoria, las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución. Entonces, la autoridad administrativa competente puede prescindir de la actuación de pruebas cuando decida exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tiene por ciertos y congruentes para su resolución. Este artículo está en concordancia con el principio de presunción de veracidad, por el cual en
En un procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, por lo que existiendo esta presunción juris tantum, por cierto, la autoridad puede resolver en base a los hechos afirmados por las partes, pues considera que responden a la verdad. ¿Cuáles serían entonces los hechos no sujetos a actuación probatoria? No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones o sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de su fiscalización posterior. Entonces, conforme a lo que señala la ley, no se actuará como prueba respecto de hechos públicos o notorios, hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, como la declaración jurada, hechos que se hayan comprobado con ocasión de las funciones de la entidad, hechos sujetos a presunción de veracidad sin perjuicio de fiscalización posterior. ¿Cuáles serían entonces los medios de prueba? Los medios de prueba, conforme lo señala la ley del procedimiento administrativo, son los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento. Podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos o recabar de los mismos declaraciones por escrito, consultar documentos y actas, así como practicar inspecciones oculares. Entonces, los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento pueden ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por decisión expresa. Nuestro Código Procesal Civil clasifica los medios probatorios en típicos y atípicos, señalando en su artículo 192 que son medios probatorios típicos: la declaración de parte, la declaración de testigo, los documentos, la pericia y la inspección judicial. En su artículo 193 dice que son medios probatorios atípicos los no previstos en el artículo 192 y que se constituyen en auxilios técnicos o científicos que permiten lograr la finalidad de los medios probatorios. Estos artículos resultan de aplicación al procedimiento administrativo. Entonces aquí la norma señala que en particular en el procedimiento administrativo procede recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencias a los administrados, interrogar testigos y peritos o recabar de los mismos declaraciones por escrito, consultar documentos y actas y practicar inspecciones oculares. Sobre el tema de la participación de los administrados, aquí vamos a desarrollar un punto importante, el tema de la participación de los administrados. ¿Qué podemos entender acá conforme nos ha desarrollado la Ley del Procedimiento Administrativo General? Aquí esta disposición, debemos entender sobre el tema de la participación de los administrados, que los artículos 181, 182, 183, 184 y 185 están referidos a la participación de los administrados en audiencias públicas que se convocan en el diario oficial o en uno de los medios de comunicación de mayor difusión local con una anticipación no menor de 3 días. Con ello se introduce una innovación, lo que obliga a un periodo de información pública no menor de 3 ni mayor de 5 días hábiles para recibir manifestaciones antes de aprobar normas que afecten el derecho o los intereses generales de los ciudadanos. ¿Qué nos señala la ley? Nos señala aquí un punto importante, que es el tema de la administración abierta. ¿Qué nos dice la norma? Que además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos establecidos por otras normas en la instrucción de los procedimientos administrativos, las entidades se rigen por las disposiciones de la ley sobre la audiencia a los administrados y en el periodo de información pública.
Con este punto de la ley, la participación de los administrados en la actividad que realiza la administración pública resulta ser una forma de democratización, ya que permitirá otorgar a la sociedad civil la posibilidad de controlar la actividad administrativa. El tema de la audiencia pública, este es un punto interesantísimo en la ley, que se ha establecido en la ley del procedimiento administrativo en general. Sobre el tema de la audiencia pública, señala la norma que las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponde a personas indeterminadas, tales como en materia de medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación, o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos. En la audiencia pública, cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial, está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia. La emisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte, y el vencimiento del plazo previsto en el artículo 142 de la Ley del Procedimiento Administrativo General sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública determina la operatividad del silencio administrativo negativo sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas para su convocatoria. ¿Qué nos quiere decir aquí la ley respecto a esta audiencia pública? Que la omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte. Esta es una formalidad esencial en el procedimiento administrativo y se da para garantizar el derecho de participación en la actividad administrativa que tienen los terceros que puedan resultar afectados, ya sea en sus derechos o en sus intereses, o cuando un acto administrativo incida directamente sobre servicios públicos. Entonces, aquí la norma espera que se tenga como finalidad que aquellas personas que se sienten afectadas por una futura resolución final puedan dar sus opiniones, logrando así que la autoridad administrativa competente acceda a ellas en forma directa. Además, promueve el principio de inmediación, por el cual se busca que exista un contacto directo entre los administrados y la autoridad competente para resolver. Otro punto a desarrollar es el tema ya del fin del procedimiento. ¿Qué entendemos aquí sobre lo del fin del procedimiento? ¿Qué nos dice la ley? Que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo. En el caso que se refiere el inciso cuarto del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. ¿Qué debemos entender con esto entonces? Que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncien sobre el fondo del asunto, pudiendo en consecuencia existir resoluciones expresas o resoluciones tácitas. Así se ha dispuesto que ponen fin al procedimiento administrativo la resolución emitida en silencio administrativo positivo, la resolución emitida en silencio administrativo negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos por conciliación o transacción extrajudicial, la prestación efectiva de lo pedido por el administrado en caso de petición graciable y la resolución que así lo declare por sobrevenir causas que determinen la imposibilidad de continuarlo.
Al respecto, se debe ponderar que las resoluciones y actos administrativos decisorios deberán indispensablemente estar debidamente motivados con exacta y breve referencia de hechos y fundados de derecho. La resolución ha de pronunciarse claramente sobre todas las cuestiones planteadas en autos. Sin embargo, el estado de oficio puede resolver más, es decir, incorporar otras lógicamente concomitantes, pero no menos de las deducidas, salvo que alguna de ellas no sea de absoluta competencia del órgano que resuelve. Podrá también el Estado resolver solo algunos extremos planteados, dejando otros aún en incompleta investigación o trámite para una segunda y complementaria resolución, pero en definitiva resolverá íntegramente, aunque medie defecto o deficiencia de la ley, aplicando inclusive normas civiles no incompatibles. Cuando se expida por delegación, se hará constar una circunstancia y se considerarán como dictadas por la autoridad delegante. Si las resoluciones que expidan los órganos recogidas por leyes especiales, tribunales, consejos, etc., infringieran manifiestamente la ley en agravio del interés público, el propio Estado podrá impugnarlas en la vía judicial. Contrario sensu, de oficio las dejará sin efecto en la misma vía administrativa. Por interés público ha de entenderse cuando menos el derecho subjetivo público, que es la facultad individual de exigir al Estado el cumplimiento de una obligación legalmente establecida, pues tal obligación es de carácter público y no privado, aunque favorezca a una sola persona, y si favoreciera a la comunidad sería mucho mejor. Entonces aquí las resoluciones administrativas firmes deben cumplirse de acuerdo a sus propios mandatos, pudiendo reunirse el auxilio de la fuerza pública, pero la autoridad competente podrá de oficio o la instancia de parte suspender la ejecución de la recurrida si existen razones atendibles para ello. De no ser así, la ejecución se llevará adelante. Sobre el tema del contenido de la resolución, este es un punto importante también que se ha expresado en la ley. La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el capítulo primero del título primero de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento si procede. Entonces, resulta de vital importancia que se haya considerado que las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo contengan los requisitos para la validez del acto administrativo y que se pronuncien congruentemente las peticiones formuladas. Este artículo es importantísimo porque nos da a entender que la resolución que pone fin al procedimiento debe cumplir con los requisitos de los actos administrativos, es decir, que estas resoluciones deben ser emitidas por órgano competente y se deberá expresar su respectivo objetivo, deberá adecuarse a las finalidades de interés público, debe estar debidamente motivada y debe estar conformada mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto. Además, en los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el administrado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento si procede, ¿no? Sobre el tema de los efectos del silencio administrativo. ¿Qué nos dice la norma respecto al silencio administrativo? Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la ley y la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de Silencio Administrativo no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. El silencio administrativo
tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la presente ley. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado a la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la Administración mantiene la obligación de resolver bajo responsabilidad hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo negativo en las siguientes instancias resolutivas. ¿Qué nos trae a comentario esta disposición? En realidad, esta disposición no requiere mayor comentario, ya que reitera los efectos del silencio administrativo y confirma que esta es una facultad del administrado para hacerlo valer si lo viera por conveniente. Entonces, en este numeral 188.5 se señala que el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. De lo expresado tenemos que el silencio negativo en el procedimiento administrativo congela los plazos. Sin embargo, lo mismo no sucede si se trata de hacer valer la acción contenciosa administrativa, ya que en la ley que regula el proceso contencioso administrativo en su artículo 17, inciso 3, prescribe que cuando se produzca silencio administrativo, inercia y cualquier otra omisión de las entidades administrativas, el plazo para interponer la demanda será de 6 meses, computados desde la fecha que venció el plazo legal para expedir la resolución o producir el acto administrativo solicitado. En resumen, el silencio administrativo negativo tiene un distinto tratamiento en el procedimiento administrativo y en el proceso administrativo, proceso contencioso administrativo. Esto en relación a si se suspende o no el plazo para la impugnación de la actuación administrativa. Sobre el tema del desistimiento, los artículos 189 y 190 están referidos al desistimiento. Resultan un conjunto normativo más técnico que la norma derogada y utiliza el mismo tratamiento que el Código Procesal Civil, distinguiendo entre desistimiento del procedimiento y de la pretensión. Supera el limitante anterior de firma legalizada ante la autoridad administrativa de mayor nivel. Sobre el punto 188.1 y el 188.6, por decreto legislativo 1029 se ha establecido en la modificación del literal 188.1 que los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivos quedarán automáticamente aprobados en los plazos establecidos en cada ley específica o en el texto único del procedimiento administrativo, a lo que debe agregarse un plazo de 5 días más por el término de notificación que se refiere el artículo 24.1 de la ley. En consecuencia, el silencio administrativo positivo a partir del 25 de junio del 2008 ya no es transcurrido los 30 días, sino transcurridos 35 días hábiles, un aspecto que resulta trascendente con la inserción del artículo 188, es que se está sancionando la morosidad de la administración pública tratándose de procedimientos sancionadores, de tal manera que expresamente se ha dispuesto el silencio administrativo positivo para la segunda oportunidad de impugnación, si es que la primera se utilizó en silencio administrativo negativo. Vayamos al punto de los medios de ejecución forzosa. Sobre el tema de los medios de ejecución forzosa, ¿qué nos dice aquí la ley? Bien, sobre el tema de ejecución forzosa, tiene que ver con el tema de la ejecutoriedad del acto administrativo y sobre todo ejecución de resoluciones. Bien, los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 97, 198, 199 y 200 se ocupan del procedimiento administrativo, cuya finalidad es la realización de lo dispuesto en un acto administrativo sin la voluntad del obligado o contra su voluntad.
La ley 27444, en esta ley se ha previsto el establecimiento de medios de ejecución forzada. La manera de hacer efectivos estos medios de ejecución forzada es a través de los apercibimientos. En tanto amenazas de futuro, mal en caso de incumplimiento, asimismo se precisa que estos medios solo han sido establecidos a favor de la administración pública, mas no para favorecer a los administrados. En el inciso cuarto del artículo 194 de la ley, se ha establecido que para proceder a la ejecución forzada de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la presentación bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, y que el apercibimiento al que se hace referencia implica el establecimiento de los siguientes medios coercitivos tipificados en el artículo 196 de la ley, que establece lo siguiente: que la ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad por los siguientes medios: ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. Estos medios son comentados en los artículos 192 y siguientes de la ley del procedimiento administrativo general. Específicamente, desarrollando el punto del artículo 196 sobre el tema de los medios de ejecución forzosa, ¿qué nos dice este artículo en mención? Que la ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad por los siguientes medios: ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá al menos restrictivo al de la libertad individual. Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el inciso 9 del artículo 20 de la Constitución Política del Perú. Bien, sobre el tema de ejecución coactiva, se ha desarrollado en el artículo 197. Se menciona que si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. Sobre el tema de ejecución subsidiaria, se ha establecido que habrá lugar en la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, la entidad realiza el acto por sí a través de las personas que determine a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución o reservarse a la liquidación definitiva. Otro punto importante que también se ha desarrollado es el tema de la multa coercitiva. El tema de la multa coercitiva señala que cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determine, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos: actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado, actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimará conveniente, y actos cuya ejecución puede el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter incompatible con ellas. Sobre el tema de la compulsión sobre las personas, los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución política. Si los actos fueran de cumplimiento personal y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular, en todo caso, judicialmente. Sobre este punto, se ha previsto que la ejecución forzosa, respetando siempre el principio de razonabilidad, se debe notificar al administrado previamente o sucesivamente a la ejecución del acto, si fuera el caso, empleándose determinados medios. Y entre ellos podemos mencionar la ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva, la compulsión sobre las personas.
Sobre cada uno vale indicar que la ejecución coactiva, esto si se tratare de una obligación de dar, hacer o no hacer, o de cobro del importe de los gastos, daños y perjuicios que podrán liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución o reservarse a la liquidación definitiva, sobre la ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por la entidad o a través de las personas que terminen a costa del obligado, sobre la multa coercitiva, que procede tratándose de actos personalísimos en que la persona del obligado pueda encargar a otra persona, o cuando estos actos personalísimos no se puedan imponer compulsivamente sobre la persona del obligado, o pudiendo hacerlo, la administración no la estimará conveniente. Sobre la compulsión sobre las personas, que se aplica tratándose de una obligación personalísima de no hacer o soportar, salvo que se trate de actos de cumplimiento personal y no fueran ejecutadas, dando lugar al pago de daños y perjuicios que se produjeran y se deberán regular judicialmente. Este artículo entonces es importantísimo porque nos señala básicamente cómo dispone la ley sobre el tema de la compulsión de las personas. Ahora aquí, el tema de la revisión de los actos en vía administrativa, sobre el tema de la revisión de oficios y rectificación de errores. ¿Qué nos dice la ley? Que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier momento de oficio o instancia de los administrados. Siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. Entonces, solamente aquí el superior jerárquico, cuando hay interés público y en los casos previstos en el artículo 10 de la ley de oficio, se puede declarar la nulidad de un acto administrativo consentido en el plazo de un año desde que fue notificado, publicado, se dispuso su eficacia, y luego de ello se ha previsto un plazo de prescripción de 2 años para recurrir a la vía judicial con el proceso contencioso administrativo correspondiente, salvo que se trate de resoluciones de consejos o tribunales autónomos que agotan la vía administrativa y no pueden ser declaradas nulas por estos mismos órganos, ya que para estos casos se ha previsto un plazo para recurrir a la vía judicial de 3 años, debiendo aclararse que los nuevos pronunciamientos no tienen el carácter de retroactivo. Bien, ya la siguiente clase les desarrollaré el tema de los recursos administrativos. No obstante ello, les voy dando un alcance con ya las diapositivas respecto a los recursos administrativos, entre ellos el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, el recurso de revisión y el acto firme. Asimismo, el silencio administrativo en materia de recursos. Aquí les voy a plantear un caso específico sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa. Sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa. Esta es una demanda que fue planteada por mi persona ante la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. ¿Qué sucede con esta demanda? Esta demanda se interpone como proceso contencioso administrativo con carácter de urgente. Y aquí, bueno, acá les he señalado en 2 diapositivas, les señalo el petitorio y la relación jurídica procesal. Más o menos podemos advertir que el pedido tiene que ser claro y preciso, ¿no? Y se interpone la demanda contra la municipalidad, una municipalidad de Lima Norte, al haberse efectuado la clausura definitiva de un establecimiento comercial, ¿no?, que tenía licencia de funcionamiento indeterminada, ¿no?
y que además fue reconocida su licencia con una resolución de Indecopi. Y esta resolución de Indecopi es desconocida por la administración, en este caso por la municipalidad. Entonces claramente se establece en esta demanda la pretensión principal, aquí conforme al numeral 3, artículo 5 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso. Se establece que se busca por parte del administrado la declaración de contrariedad de derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo, ¿no? Y debiéndose dejar sin efecto la siguiente documentación que la administración impuso al administrado, entre ellos el acta de intervención y clausura de establecimiento comercial, el primer informe de inspección básica de defensa civil, ¿no? Y la carta. O sea, ¿qué sucede aquí en este tema? En este tema la administración no se pronuncia hacia el administrado con una resolución administrativa, sino con una carta, ¿no? Y anterior a esta carta, un acta de intervención y clausura y un informe de inspección básica de defensa civil, ¿no? Que realiza la misma municipalidad. Entonces acá no nos encontramos frente a un acto administrativo, sino frente a una actuación material de la administración. Entonces se tiene como pretensión accesoria la inmediata reapertura del negocio comercial. Ya. Entonces por ello, ¿no? Acá se alega todos los derechos que se han vulnerado, el derecho a la libre empresa, al trabajo, ¿no? Y se espera que se disponga la inmediata reapertura del negocio comercial, ¿no? Asimismo se debe tener en cuenta para el cómputo del plazo para la interposición de la demanda, ¿no? El numeral 5 del artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27.584, la ley que ya en otra sesión la voy a desarrollar, la que es el proceso contencioso administrativo, la que es interesantísima para efectos de interponer la demanda. Bueno, hasta aquí mi exposición. Ya en la próxima sesión iré desarrollando el tema de los recursos administrativos, ¿no? No obstante ello, les dejo un aproximado de 8 diapositivas para que las puedan ir revisando. Y les agradezco nuevamente su participación y el interés en el desarrollo de esta sesión. Y me despido de ustedes, brindándoles mi agradecimiento hasta la próxima oportunidad. Gracias.